Vamos a meditar un poco en algo que a veces se ha dado cuenta que hay cosas como que damos por sentadas y en realidad no es tan así. Y hoy quisiera que reflexionáramos en qué es un cristiano. Por eso que se busca un cristiano. Esto porque tengo un amigo en Estados Unidos que cuando joven él creía que él era cristiano porque él había nacido en Estados Unidos. Entonces, él es cristiano. Hay otros que creen que son cristianos porque, bueno, toda mi familia es cristiana, entonces obviamente yo también soy cristiano y de niño fui bautizado y en fin. Hay otros ya que tienen otro concepto, un poquito más fino. Dice, bueno, no, yo soy cristiano porque, bueno, yo hice una oración. Y por allá se escucha, bueno, hubieron tantas decisiones por Cristo, entonces ya esos son cristianos. Y hay otros que son cristianos, creen que son cristianos porque, bueno, estuvieron en una reunión una vez y la predicación o la palabra lo impactó de tal manera que ellos lloraron en ese momento y ellos ahí, bueno, tomaron la decisión, hicieron la oración y por eso son cristianos, porque lloraron en un culto. Hay otros que dicen que son cristianos porque, bueno, alguien les ha dicho que son cristianos. También pasa eso, o sea. Entonces, pero finalmente, ¿qué es un cristiano? No podemos pensar tampoco que porque alguien va con una Biblia bajo el brazo es un cristiano. Entonces, y vemos tanta disimilitud, vemos tanta cosa tan rara y todos se llaman cristianos y uno quiere decir, ¿qué es el cristiano? ¿Será que la escritura da pie para eso? Un libro tan grande con tantas páginas, tantas letras, millones de palabras, obvio que se presta para confusión, un libro antiguo, ¿quién lo entiende además, no? Pero no es así. Dios ha dejado establecido no solamente que Él es el Dios verdadero y cómo Él quiere que se lo adore. Eso lo hemos estado viendo en la escuela dominical. Y a raíz de la partida, la presencia del Señor de mi cuñado, yo pensé un poco algo que conversábamos siempre, que él decía, yo no entiendo, decía, la verdad que no entiendo cómo tanta gente dice que es cristiana y hace. Era su inquietud. Entonces prediqué esto que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo. ¿Quién es cristiano? Después del primer sermón de Pedro en Pentecostés, hubieron quienes respondieron al mensaje de Pedro. Comprendieron que habían hecho como nación algo horrible. Habían crucificado, dado muerte al autor de la vida, aquel que Dios había enviado para salvación de ellos. Entonces, al escuchar a Pedro decir estas cosas, ellos se compungieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y ahora cómo? ¿Qué sigue? Entonces Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire qué increíble esto. 3,000 personas se añaden a un grupo que eran 120, según leemos algunos versículos antes. 3,000 personas. Bueno,
Entonces vamos a empezar hilando. Recibieron su palabra, fueron bautizados. Entonces una de las primeras cosas que me dice que yo soy cristiano es que yo he recibido la palabra. ¿Y qué es recibir la palabra? Es, como dice también, guardarla. Recibir la palabra es obedecerla. Los que recibieron la palabra la escucharon, se hizo carne en ellos, se identificaron con esa palabra y obraron en consecuencia. Recibieron la palabra. No es que solamente dijeron, oh, qué horrible lo que hemos hecho, qué mal, bueno, así son. Y se fueron. No, eso no recibieron la palabra. Esto que recibieron, la recibieron. ¿Por qué? Porque su corazón estuvo dispuesto a aceptar el veredicto de Dios sobre su vida. Han pecado. Tienen que arrepentirse. Recibieron la palabra, entonces la obedecieron. Y la primera cosa que hace quien recibe la palabra es obedecer el mandamiento del Señor. Y el mandamiento del Señor está claro en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Ir por todo, ¿cierto? Predicar, hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos. Entonces el bautismo ocurre una vez en la vida del creyente. La enseñanza es siempre. Porque siempre, porque nuestro Dios es infinito. Y ninguno de nosotros, aunque juntemos todas nuestras mentes y seamos todas mentes brillantes, no vamos a alcanzar entre todos a comprender a Dios. Entonces la enseñanza es para siempre. Entonces recibieron la palabra, fueron bautizados. ¿Pero eso es todo? No, porque dice y se añadieron. ¿Qué significa esto? No es que se bautizaron y después nunca más nadie supo de ellos. No, ellos se añadieron a un grupo específico. ¿Y por qué sabemos esto? Porque dice en el versículo 42, y perseveraban. Esta es una palabra que usaban nuestros abuelos. Su papá debe haber usado esto. Aquí estoy, perseverando. ¿En qué? ¿Qué decía? ¿Perseverando en qué? En los caminos del Señor. Perseverando. ¿Quién es alguien perseverante? Es alguien que sigue en pos de algo, ¿verdad? Y a pesar de los obstáculos, sigue adelante, está perseverando. Ahora, ¿en qué perseveraban estos? Veamos versículo 42. En la doctrina de los apóstoles. Doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde encontramos la doctrina de los apóstoles? ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? Vamos, hermanos. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde encontramos la doctrina de los apóstoles? Doctrina es enseñanza. ¿Sí? ¿Dónde encontramos la enseñanza de los apóstoles? En las epístolas. En las epístolas. Ahí esas son. Ahí encontramos doctrina. Pero no solamente en las epístolas, porque los apóstoles, cuando uno lee las epístolas, se da cuenta de que la doctrina está anclada firmemente en toda la palabra de Dios. Como lo dijo Jesús, ¿verdad? En la ley, en los salmos y los profetas. ¿Sí? Y como dice Pedro, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Y Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando hablamos de doctrina apostólica, hablamos de doctrina bíblica. Bueno, estos que se añadieron perseveraban en esto. No perseveraban en las ideas de los hombres. Eso en Corinto, que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos. Ellos no estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Pero esto, una característica del creyente entonces es que él persevera. ¿Y persevera en qué? En la doctrina de los apóstoles. En la doctrina. Su deleite es ese. Él quiere conocer qué es lo que Dios ha dicho, porque sabe que hay un Dios y que este es el Dios verdadero y que Él ha establecido cómo Él quiere ser adorado. No existe eso de que no, si yo sirvo a Dios a mi manera. No, Dios me entiende. Ese es un Dios, como vimos hoy día en la escuela dominical, es un Dios de su imaginación. Ha hecho una imagen de Dios. ¿Ah? Como alguien puede decir, no, a mí, mire, Dios no me condena. Claro, el Dios de ella sí no lo condena, o el Dios de él no lo condena. Pero el Dios de la Escritura sí condena claramente algunas cosas. Entonces, la doctrina de los apóstoles. Eso es lo primero. Luego tenemos en la comunión unos con otros. Como que se ha puesto de moda un poco esto de que soy cristiano y defensor de la fe verdadera, pero no me junto con nadie. Bueno, no lo digo yo, es lo que puedo concluir de la palabra de Dios. No es cristiano, no ha conocido a Dios. Porque aquel que es cristiano persevera en la comunión unos con otros. No le importa el apellido denominacional de las personas. Cuidado con esto. Porque es probable que como denominación no compartamos algunas cosas. Pero eso es muy distinto a no compartir con el hermano. Comunión. ¿Y por qué tenemos comunión? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo para con Dios, nos hace nueva criatura. El Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. ¿Y no dice que el Espíritu anhela celosamente? Por lo tanto, esa es la razón por la cual cuando usted se encuentra con otro creyente, ¿le ha pasado que pareciera que lo ha conocido desde siempre? Y es primera vez que lo ve. A mí me ha pasado inclusive con creyentes que no hablan mi idioma. Me pasó en el Alto Perú con hombres que hablaban solamente quechua. Entendían muy poco español. Pero estuve segundos con ellos y ya los amaba. ¿Por qué? Porque eran hijos de mi padre, eran mis hermanos. Y aún en ese momento un policía peruano me dijo, ¿y qué tiene que venir a hacer usted acá? Me dije, es que yo sí tengo muchos, yo aquí tengo muchos hermanos. ¿Cómo tiene muchos hermanos? Sí, tengo muchos hermanos. Somos hijos del mismo padre. Y yo empecé a predicar a este policía. Eso es lo que pasa. Tenemos comunión. No significa que no vamos a tener problemas. No significa que van a aparecer aristas desagradables de cada una de nuestras personalidades, porque eso lo que grafica es la naturaleza pecaminosa de cada cual. Pero en el fondo hay una relación filial. Hijos de un mismo Padre. Tenemos comunión. No tienes comunión con los hermanos, no eres cristiano. No importa cuánto conozcas de las doctrinas apostólicas.
comunión con los hermanos, comunión unos con otros, en el partimiento del pan. El partimiento del pan, normalmente aquí hay dos acepciones. Hay quienes dicen que esto se refiere al compartir los alimentos, pero hay otro, y yo me inclino más por esto, de que esto tiene que ver con la institución de la cena del Señor. Y participar, ese es un momento máximo, cúlmine de la comunión cristiana, porque ahí compartimos a Cristo, de Cristo, y compartimos entre nosotros la comunión unos con otros. Entonces, esa es otra instancia en la cual hay que perseverar. ¿Y por qué perseverar? Porque para participar de la cena del Señor debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Debemos examinarnos. Entonces, como debemos examinarnos, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Es como cuando después de una jornada laboral vamos a no sé, y de repente nos ponemos frente a un espejo. ¿Qué es lo que hacemos? Nos miramos, estoy todo chino. ¿Ah? Pero si no nos miramos al espejo, no sabemos que estamos sucios. Pero como nos miramos al espejo, el espejo refleja la realidad. Y nos vemos que nos manchamos, que estábamos trabajando con las manos y de repente nos pasamos la mano por la frente y ahí quedó la marca en los dedos. Entonces todas esas cosas aparecen en el espejo. La Biblia es el espejo que Dios nos ha dado para que veamos el estado y la condición de nuestras almas. Y al ir a ella, qué sucio que estoy. No solamente me revela la suciedad, no solamente revela mi maldad, sino que también revela mi remedio, mi limpieza. Entonces, una de las principales características que el diablo tiene, de las principales armas para apartar a los creyentes, para enfriar a los creyentes, es apartarnos de las Escrituras. Lo aparta. Miren, no le importa al diablo que usted venga a la iglesia todos los domingos, pero si no lee la Biblia, así le va a hacer bien. ¿Por qué? Porque no hay examen. No hay examen. Y usted se puede considerar creyente, que está en comunión con el Señor. Por lo tanto, llega el día en que nosotros celebramos la cena del Señor y usted participa. ¿Verdad? No se ve que está todo sucio. ¿Por qué? Porque no se examina. Entonces, ¿qué persevera el creyente? Repasemos. Doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las oraciones. Las oraciones pueden ser públicas, pero también pueden ser privadas. Hay denominaciones que enseñan que orar es solamente orar de rodillas y que lo demás no vale para nada. Bueno, la Biblia no avala eso. No tiene que ver la oración, no tiene que ver con abundancia de palabras. Tampoco tiene que ver con lo florido del lenguaje. No tiene que ver con una posición que adoptemos. Mira, encontramos en la Biblia un caso. Nehemías él era copero del rey, alguien de confianza con el rey. En esos tiempos, cuando se quería derrocar a un gobernante, lo que se hacía era envenenarlo. Entonces el copero era alguien importante. ¿Por qué? Porque él era el que probaba todo antes de que el rey lo probara. Entonces, cuando el copero estaba metido en cosas raras, obviamente cambiaba el semblante porque estaba frente a su señor. Ahora, Nehemías estaba preocupado por el estado de Jerusalén. Y lo nota el rey. Le dice, ¿qué te está pasando? Era serio. Y él le dice, mira, lo que pasa es que recibí noticias de mi tierra, que está toda destruida la ciudad santa, y empieza a contarle toda la calamidad que le habían contado los que venían de la cautividad. Entonces él le dice, bueno, ¿qué pides? ¿Qué pides? Y yo creo que él se encontró como muchos de nosotros cuando vamos a alguien con un problema y resulta que nos ofrece una solución y no sabemos cómo nosotros proceder. Así se encontró Nehemías. Bueno, ¿qué pide? Le dice el rey. ¿Qué hace él? Dice el texto,
y oré al Dios del cielo. No le dijo, mira, rey, no lo he pensado todavía. No dijo, espérate un ratito que voy a ir a orar y luego te cuento. No, estaba orando ahí, en diálogo con el rey. Y está escrito, y oré al Dios del cielo y dije al rey. ¿Quién escuchó esa oración? Dios solamente. Ningún ser humano escuchó esa oración. No fueron palabras que él dijo. Fue una oración interna, ahí, instantánea, en el momento. Y oré al Dios del cielo. Eso lo hemos experimentado nosotros muchas veces y no nos damos cuenta. Cuando estamos ante una situación aflictiva y nosotros clamamos de Dios y decimos, Dios mío, ayuda. Esa es una oración. Ahora, la vida no se compone de esas oraciones solamente. Obviamente que no. Pero es una oración. Entonces usted puede orar en silencio, puede orar en su cama, puede orar arrodillado y va a llegar el momento que va a doblar la rodilla. No le tengo la menor duda. Es más, va a llegar un momento en que ni siquiera va a ser capaz de arrodillarse porque se va a tirar. ¿Cuán largo es? Y va a gemir y a clamar y derramar su alma al Señor, porque eso lo hace la angustia. Y muchas veces las palabras no salen, es solamente un fluir de un llanto y una angustia, pero es ante el Señor que Él escucha y Él conoce lo que necesitan sus hijos. Perseverar en las oraciones. Si usted no ora nunca, ni en privado ni en público, mire, no se engañe más, no es cristiano. Ahora, todas estas cosas se pueden imitar. Todas estas cosas. ¿Cuántos sinvergüenzas nos hemos visto tomando la cena del Señor? ¿Cuántos hay que oran tal vez con abundancia de palabras y tienen todo un esquema para orar? ¿Cuántos hemos visto que van domingo tras domingo? Le he contado en otras oportunidades de un anciano, 64 años yendo a la iglesia y no era salvo. Y se enfrentó con esta realidad cuando estaba en las puertas del quirófano. 64 años. Había llegado a los 5 años a la iglesia y tenía 69. Nunca había faltado a un servicio, salvo en los días que él estaba enfermo. Cuando se hablaba en la iglesia de un hombre fiel, inmediatamente este hermano aparecía, porque él estaba ahí, él estaba. Yo sabía, yo podía contar con él, porque él estaba. Él iba a estar. Lo que yo no sabía es que él no era creyente. Alguien diría, pero ¿cómo tantos años? Mire, puede que en una iglesia haya muy mala doctrina y a lo mejor los predicadores se dedican a decir muchas cosas que no tienen nada que ver con los textos. Pues ya, le concedo eso, pero me va a decir que en 10 años no escuchó un texto que le hablara a su corazón y le dijera, mira, tienes que nacer de nuevo. Bueno, no sé, pero él llevaba más de 60 años y no era creyente. Entonces, todas estas cosas se pueden imitar. Y otra vez volvemos a la pregunta, entonces quiero decir, bueno, si esas son las marcas de un cristiano y resulta que esto se pueden imitar, entonces ¿cómo discernimos? Bueno, el Señor se adelantó a eso, porque Él dijo algo en Mateo capítulo 7 y lo volvió a repetir luego en Mateo, no recuerdo en este momento en qué capítulo. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Dice que el árbol malo da malos frutos y el árbol bueno da buenos frutos. Dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Parece sencillo y lo es,
pero nuestros niveles han bajado de tal manera que ya esas cosas no las consideramos. Pero es bueno que nos volvamos a Él, porque ¿sabe qué? Las personas que no conocen a Dios, ellos necesitan conocerlo. Y ellos van a conocer a Dios no porque Dios se le va a aparecer un día así, yo soy Dios. No. Para eso está el cristiano. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Dijo que Dios da testimonio de que Israel no era el mejor, no eran los más brillantes, pero dice que por cuanto te amó. Es una decisión de Dios elegir a Israel. ¿Pero para qué lo eligió? ¿Por qué lo puso en ese lugar? Hermano, esto no es casualidad. Él estaba, Israel, Dios lo puso en un lugar por el cual pasaban las caravanas de comerciantes del mundo entonces conocido. ¿Para qué? Para que entonces el conocimiento del Dios verdadero fuera conocido en todo el mundo. En todo el mundo. Y Él quería que su pueblo fuera un pueblo de sacerdotes. Entonces por eso lo puso donde lo puso. Y le dio prosperidad que sobreabundante a Salomón. Y Salomón, una de las cosas que hizo fue edificar, o más bien fortificar, ciudades a lo largo de estas principales rutas. Pero el tema no era solamente la riqueza, sino que el tema era entregar un conocimiento del Dios verdadero. En esto falló Israel, porque ellos se consideraron exclusivos. Ahora es una canción muy parecida, ¿no?, a nuestros días, porque de repente hay creyentes que se enfocan tanto en esto, de que son elegidos y que son especiales, que terminan despreciando a quienes no son como ellos. Eso le pasó a Israel. Ahora Dios levanta su pueblo, la iglesia. ¿Para qué? Pedro lo dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nuestra labor por la cual Dios nos llamó es una labor de testimonio, testimoniar de la gracia y de la gloria de Dios en medio de este mundo que está en tiniebla y en oscuridad. Pero nosotros somos llamados a ser luz y sal. Ahora, ¿cómo podemos decir, bueno, los frutos? ¿Cuáles son los frutos? Bueno, él es una persona buena. Es una persona buena. Hace bien, no hace daño a nadie, y bueno, y eso es una generalidad. Es una generalidad que vemos cada vez que fallece alguien. Hasta el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma, estaba muy oscurecida todo lo que era la doctrina bíblica, porque la Biblia se había apartado de las manos del pueblo, por diversas razones. Pero a partir del siglo XVI comienza un énfasis en saber y en conocer qué es lo que dice la palabra de Dios y cuáles son las doctrinas que emanan de ella. Y una de las doctrinas que se redescubrió fue aquella doctrina de la justificación por la fe sola. Entonces ahora los creyentes entienden que son justificados solamente por la fe en Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Pablo, ¿verdad?, a los Efesios. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, un regalo de Dios. Pero somos justificados por la fe. ¿Fe en qué? En Jesucristo. Él es el objeto de nuestra fe. No es fe en la fe, es fe en Jesucristo. Pero hoy día nos encontramos
sobre todo cuando vamos a un funeral, con una doctrina que es distinta a la que le llamo, junto con otros, justificación por la muerte. ¿Qué significa esto? La persona muere y es justificada. ¿En qué se nota esto? En cómo nos expresamos de estas personas. Son todos buenos. Son todos buenas personas. Son excelentes. Y muchas veces sabemos que esa no es la realidad. Ahora, que nosotros digamos esas palabras no significa que con eso contribuimos a que, bueno, que ojalá que Dios nos escuche lo que estoy diciendo para que Él tenga misericordia, no. Porque ni nosotros enviamos a nadie al cielo, tampoco enviamos a nadie al infierno. ¿Está claro eso, verdad? El destino eterno de un alma, el destino eterno tuyo y mío, queda sellado con la muerte. Si antes de morir entregaste tu vida a Cristo, con el Señor. Si no, lo siento. Pero hoy día se cree de esa manera. Mueren todos buenos. Todos buenos. Y el Señor dijo, por sus frutos. Entonces quiero que nos detengamos un poquitito en estos frutos. En estos frutos. Que no es solamente el atravesar a una viejecita en un semáforo en la esquina. No es solamente devolver un vuelto que ha sido dado de más. Vamos al libro de Tito. La epístola del apóstol Pablo a Tito. Miren cómo lo dice en el capítulo 1 y en el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Se pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Pero los hechos, fruto, por sus frutos los conoceréis. Cuando decíamos de que estas cosas se pueden imitar de tal manera que mire cómo lo dice, un segundo, no salga de Tito, mire cómo lo dice Pedro. Está hablando de unos señores y emplea unas palabras bien poco amables, Pedro, pero tiene sus razones. Dice capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 12, un poquito para darle contexto, dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Esta gente apestosa, terrible, corrupta, que está sin duda alguna lejos de los creyentes. Sigamos leyendo. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Se fijan? Entonces están entre nosotros. Dicen que son creyentes, dicen que son cristianos. Y Pedro no se escandaliza y no tiene pelo en la lengua para llamar a las cosas por su nombre. Ahora nosotros hoy día somos mucho más diplomáticos, ¿no? Usamos la diplomacia, nosotros somos más prudentes que Dios.
Y decimos, no, ¿cómo le voy a decir eso? Se ofende. Pero Dios es sumamente claro respecto de quién le representa y quién no. Porque finalmente, ¿quién es un cristiano? Es un representante de Cristo. Y Él sabe quién es. Conoce el Señor a los que son suyos, ¿verdad? Un lado de la moneda. Y el otro lado, ¿qué dice? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ambas cosas no van juntas. Entonces aquí tenemos a quienes participan de tal manera íntimamente con una congregación que hasta comen con ellos. Pero el apóstol dice, mientras comen con ustedes, ellos se recrean en sus errores. Y yo decía, bueno, estas palabras son muy fuertes, hasta que me tocó ver algunas cosas. Y tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Profesan conocer a Dios, le dice Pablo a Tito, pero con los hechos lo niegan. Ahora bien, ¿cuáles son estos hechos? La enseñanza, la doctrina cristiana, a veces pensamos que son cosas así, que están en una nebulosa, son cosas como etéreas, son pensamientos abstractos, que no tienen un anclaje en esta vida. Como alguien me decía, un gerente una vez me dijo, no, dijo, lo que pasa es que el cristianismo es para el más allá. No, le dije, está equivocado, el cristianismo es para el más acá también, y comienza en el más acá. Porque si no hay un más acá con Cristo, olvídese del más allá. No quiere saber lo que va a tener. ¿Cuál es la doctrina? No es algo etéreo, no son pensamientos abstractos, no es pensar en el supralapsarianismo, en el infralapsarianismo, en los decretos de Dios. Si todo eso está. Pero ¿de qué nos habla el apóstol aquí? Algo muy terrenal, algo con lo cual podemos medirnos. Miren el capítulo 2. Pero tú, le está hablando a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Perfecto, no tenemos problema con eso. ¿Cuál es la sana doctrina? Y aquí vamos ahora. Que los ancianos sean sobrios. Aquí, anciano, no es lo mismo que el anciano en el capítulo 1. Porque en el capítulo 1 está hablando de una posición de liderazgo dentro de la iglesia. En el capítulo 2 se está hablando del orden en la familia. ¿Sí? Entonces, comienza por los más viejitos. Comienza por nosotros, hermano Luis. Comienza por nosotros. Los más veteranos. Que los ancianos sean sobrios, serios, que no es lo mismo que ser amargado. Puede tener buen humor, pero serio, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¡Ja! Tenemos pega, ¿no? Tenemos pega. Ay, este viejo tiene tan poca paciencia. Es una realidad. Parece que con los años, en vez que nosotros crezcamos en esto, como que disminuimos. Debemos trabajar en eso. En el amor, en la paciencia. Somos dados a que si no se hacen las cosas rápido, como decimos, yo lo hago. ¿Ah? No, si estoy hablando del pecado del hermano y mío, no incluyo a nadie más. Pero sigamos, porque eso no es todo. ¿A quién vamos ahora? Las ancianas. Bueno, aquí no hay ninguna anciana. Se equivocaron, hay. Las ancianas no son aquellas
de tercera edad. No. Puede ser anciana tal vez que tenga 40 años. ¿Y por qué? Porque ya tiene hijos en edad casadera. Entonces, si tienes hijos que están en esa edad en la cual pueden dejar el hogar para formar otro hogar, ya eres una anciana. Y el contexto te da la idea. Pero vamos a ver quiénes son. Dicen, sean reverentes en su porte. ¿Qué significa eso? Alguien que lleva su vida con dignidad, que no aparenta lo que no es. Reverentes en su porte. No calumniadoras. No esclavas del vino. Estas cosas están relacionadas. Porque normalmente las ancianas tienen menos trabajo que las mujeres más jóvenes. Porque ya no hay hijos que criar. ¿Verdad? Entonces, si la hermana hizo el aseo en la casa y dejó una cosa en un lugar, pueden pasar 2 días y la cosa sigue en el mismo lugar. ¿Verdad? Así es. En cambio, cuando hay niños, olvídate. Trabaja todo el día y parece que al final del día, cuando dice, no, sí, se hace y está todo limpio, ordenado, y mira, mi hija, mire lo que hizo. Desordenó todo. En 5 minutos lo que le llevó 3 horas a hacer. Entonces esta no inactividad, sino que menor actividad a lo que lleva a una abundancia de tiempo. Y muchas veces a eso se suma la soledad. El esposo fuera, trabajando. Los hijos ya no están en la casa. Y si están es como que no estuvieran. Y en estas culturas, y en algunas culturas nuestras también, las mujeres se refugian, como algunos hombres, en el licor, en el alcohol, para ahogar sus penas o para sobrellevar la soledad, o en algunos casos la enfermedad. Y si unen estas cosas, tiempo, alcohol, la lengua, no es un caldo muy bueno. Entonces por eso le dice, no calumniadoras, que tengan cuidado, tengan dominio de su lengua. No solamente no decir cosas que no son, sino que no propagar cosas que tal vez sean, pero que no viene al caso que otros lo sepan. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Maestras del bien. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué es maestra del bien? ¿Qué es lo que deben enseñar? Y estamos hablando de doctrina cristiana. ¿Qué es lo que deben enseñar? Que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Se fija? Entonces, si ya está en edad de enseñar a una mujer joven, es porque eres anciana. No necesitas peinar canas para eso. Pero, ¿cuál te dice que es tu deber? Enseñar a las mujeres jóvenes. ¿A qué? No, tú tienes derecho. A amar a sus maridos y a sus hijos. Es una tragedia que en el día de hoy, en las iglesias, tanta mujer que no se sujeta a sus maridos. Y sus madres no les dicen nada.
y no le dicen nada porque andan en la misma. Estas cosas son parte del Evangelio. Estas cosas hacen a una cristiana a amar a sus maridos y a sus hijos. Pareciera ser que no se necesita esto, pero sí se necesita. Sobre todo hoy día que hay una confusión en cuanto a lo que significa amar. Amar se piensa de que es, no, deje hacer. No, es que ¿cómo le voy a decir que no a mi hijo si yo lo amo? Pues justamente, porque lo ama debe decir que no y debe establecer límites. Pero eso se lo debe enseñar ¿quién? Las ancianas. Debe enseñarle a sus hijas, a sus nueras, a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué más le debe enseñar? A ser prudentes. A ser prudentes. La prudencia no es patrimonio solamente de las personas de edad. Una persona joven también puede ser prudente, pero normalmente pecan de impulsivos. Todos nosotros cuando hemos sido jóvenes somos impulsivos, y eso hace que muchas veces eso no vaya acompañado de prudencia. Pero se le debe enseñar a las mujeres a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Y para qué es esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué pasa cuando las mujeres no enseñan estas cosas? La palabra de Dios es blasfemada. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra de Dios entonces no sirve. Hay un desprecio por ella. ¿Por qué? ¿Ha escuchado alguna vez esta expresión? Para ser cristiano como ella, déjame así nomás, así estoy mejor. La palabra de Dios es blasfemada. A ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Mire, estas cosas también tienen que ver con la doctrina cristiana. Ahora, quienes llevamos un tiempo en actividad laboral y hemos tenido distintos empleadores, sabemos, casi porque lo hemos aprendido a lo mejor de buena manera o a lo mejor de mala manera, pero sabemos que hay cierta manera de comportarse con un jefe que se consigue mucho más cosas que yendo al choque, ¿verdad? Y nos enseña eso la Escritura, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, un mal de nuestra generación y de nuestra Latinoamérica querida. Defraudar, tomar lo que no corresponde. Uno de los grandes gastos hoy en todas partes son los guardias de seguridad. Aquí en Chile hay, pero infinidad, son miles. Guardias de seguridad, cámaras de seguridad. Yo trabajé en una empresa donde había que pasar por un lugar donde detectaba si uno salía con metales o no. Todo ese gasto. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mire, la doctrina es hermosa, es preciosa. Cuanto más conozco y estudio acerca de Dios, es más precioso para mí. Pero aquí me dice la palabra que con mis actos yo puedo adornar esta doctrina. Mire qué privilegio.
adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. No hay aquí un privilegio, no, es para todos, enseñándonos que, y aquí tenemos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es un cristiano? Es alguien que ha renunciado a la impiedad, es alguien que ha renunciado a los deseos mundanos. Ese es un cristiano, y vive en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, y esperamos ahora, aguardamos la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es? El regreso de nuestro Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No somos salvos por las obras, no, pero porque somos salvos, obramos. Hay obras. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esto es un cristiano. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esto es un cristiano. Encontramos a alguien que no se lleva bien con nadie, difícilmente sea cristiano. Esto es un cristiano. Que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Todas estas cosas que estamos hablando, el apóstol quería que se insistiera en ello, que sea firme, que no deje. Y tal vez alguno de los que escuchaba Tito otra vez nos va a hablar de lo mismo. Sí, porque el encargo es que tengo que insistir en esto. Y muchas veces nosotros, pero si los hermanos saben, ¿para qué lo voy a decir? No, quiero que insistas con firmeza. ¿Por qué? Para que los que creen en Dios, esos somos nosotros, ¿sí? Creemos en Dios. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Este procurar viene de una palabra que es tener en mente, que está siempre ahí, que es lo primero que viene a la mente. Procurar, ocuparse en buenas obras. Y nos dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta es la doctrina conforme a la piedad. No es un andar así que apenas abrimos los ojos, que hablamos bajito. No. La doctrina conforme a la piedad tiene que ver con hechos que practican los cristianos. Sigue diciendo en el versículo 13: a Zenas, intérpretes de la ley, a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falta. Esto lo he hablado en otra oportunidad, lo que significa encaminar. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Esos son cristianos. Y ahora debemos preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Acaso el Espíritu Santo de Dios que obraba en tiempos de Pablo es distinto 2000 años después? Es el mismo. Es el mismo Espíritu el que nos anhela celosamente. Es la misma palabra. Entonces, hermanos, por el amor de Dios, por las misericordias que hemos recibido,
ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Eso significa ese texto. No que vas a trabajar para ser salvo, sino que ya que es salvo, trabajar en lo que Dios nos ha encomendado. De distinta manera, donde se encuentre, allí sea un testimonio, una lumbrera, un testigo de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es un cristiano. Que Dios nos conceda la gracia de, si estas cosas las hemos dejado, retomarlas. Son sencillas, pero están cada día y a cada instante frente a nosotros. Estas son las buenas obras que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.